Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 6 de la serie 9, la guía de cinética. El enunciado nos dicen que para una reacción del tipo A que da productos, se obtuvieron los datos de la tabla de la derecha, donde tenemos datos de concentración del reactivo A en función del tiempo, y nos piden hallar la ley de velocidad mediante el método diferencial y el integral. Bueno, teniendo en cuenta que la reacción es A que da productos, la ley de velocidad lo que nos dice es cómo es la velocidad de la reacción en función de las concentraciones de los reactivos. Como tenemos un solo reactivo, va a ser una constante por la concentración de reactivo elevado a un orden de reacción. Entonces necesitamos correlacionar la velocidad de la reacción con la concentración. En el método diferencial lo que vamos a hacer entonces es calcular la velocidad punto a punto a medida que transcurre la reacción. Recordemos que la velocidad es la variación de la concentración de los reactivos dividido con respecto al tiempo, y para el caso de productos va a tener el coeficiente estequiométrico va a tener el signo positivo para los productos y negativo para los reactivos. Así que en este caso es menos derivada de la concentración de A respecto al tiempo. En este caso tenemos dos alternativas que van a depender del tiempo que tenemos disponible y de las herramientas que tenemos disponibles. La primera opción va a ser calcular esa derivada. Necesito un puntero. Es calcular esta derivada aproximándola como el cociente de los incrementos. Es decir, en vez de hacer derivada de concentración respecto al tiempo, lo aproximamos como el delta de concentración sobre el delta de tiempo. Para esto lo único que necesitamos es una calculadora, así que es la aproximación que podríamos tomar, por ejemplo, en un parcial donde no podemos acceder a otro software. En la opción 2, nosotros lo que haríamos es obtener la concentración en función del tiempo por medio de un ajuste y luego a partir de ahí poder aplicar esta definición de forma analítica. Bueno, para eso lo que necesitaríamos es tener acceso a un Excel. Entonces, para la opción inicial, nosotros tenemos la tabla de concentraciones en función del tiempo. Esa va a ser la aproximación que vamos a realizar. Y entonces, esta aproximación lo que vamos a tomar es los puntos sucesivos de concentración y dividirlas por la diferencia de los puntos sucesivos correspondientes en el tiempo. Entonces, de esta manera lo que estamos diciendo es que vamos a restar la concentración en el punto I. Por ejemplo, si el punto I es el correspondiente al tiempo 0, entonces lo que vamos a hacer es la concentración en ese punto menos la concentración del punto siguiente, que sería el de tiempo 0,2, dividido los tiempos correspondientes. Entonces, para el primer punto sería 8 menos 7,51, sobre 0 menos 0,2. Todo ese cociente va a estar multiplicado por este signo menos. Y el problema que tenemos para este tipo de aproximaciones es asignar a qué punto le vamos a asignar esta velocidad. Eso es algo que se puede hacer de forma arbitraria y hay tres opciones. Se lo podemos asignar al punto I, al punto I más 1 o a un intermedio. Nosotros, por una cuestión de simplicidad, vamos a asignárselo al punto inicial. Entonces, si hacemos esa cuenta para el primer punto, vamos a decir que esa va a ser la velocidad en el punto 0. Así que vamos a decir, en este caso, la diferencia en el tiempo por la tabla. Tenemos todos los incrementos que son constantes, así que esto con la calculadora es algo que se puede hacer muy fácil. Y como dijimos, se lo vamos a asignar al punto I. Por lo tanto, el último punto
no vamos a poder calcular, así que vamos a tener esta tabla donde tenemos la velocidad y está relacionada con la concentración en ese instante. Entonces nosotros teníamos que esta era la ley de velocidad para poder determinar el orden de reacción. Lo que vamos a hacer es linealizar esa expresión para poder hacer un ajuste lineal. Entonces aplicando logaritmos llegamos a esa expresión. Lo que vamos a hacer entonces es representar, para hacer el ajuste, logaritmo de CA versus el logaritmo de la velocidad en función del logaritmo de CA. Entonces, esto con la calculadora también se puede hacer. La calculadora no nos va a dar un gráfico, pero el ajuste lineal lo que nos va a dar es la ordenada al origen, la pendiente y el coeficiente de correlación lineal. De acá de la ordenada al origen podemos saber que el logaritmo de k es menos 1,1989 y que la pendiente, que sería el orden de reacción, alfa, va a ser igual a 1. Del logaritmo de k despejamos el valor de k con las unidades que correspondan al orden que obtuvimos. En este caso, como es el orden 1, las unidades que tiene la constante son de tiempo a la menos 1. Entonces, de esa manera, la ley de velocidad, reemplazando la constante y el orden, nos queda que la velocidad es 0,3015 minutos a la menos 1 por la concentración. Para la opción 2, lo que vamos a hacer es obtener la dependencia de la concentración en función del tiempo para poder calcular la velocidad punto a punto de forma analítica. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el ajuste de la concentración en función del tiempo. En este caso con Excel yo lo que hice fue obtener un ajuste polinómico de grado 3, me da un r cuadrado igual a 1. Entonces la concentración en función del tiempo me queda ese polinomio de grado 3. Y la velocidad y la expresión de la velocidad va a ser menos la derivada de la concentración respecto del tiempo, como habíamos visto. Entonces, menos la derivada de esta expresión me da ese polinomio, que me queda de grado 2. Y entonces, una vez que yo tengo ese polinomio, puedo calcular la velocidad evaluando en cada punto de tiempo este polinomio. Entonces, ahora que tengo velocidades y en función de las concentraciones a las cuales se producen esas velocidades, lo que hago es correlacionar esos dos datos para obtener el orden y la constante. Entonces, con los datos que habíamos obtenido, lo que vamos a hacer es realizar la linealización para poder hacer un ajuste lineal. Entonces vamos a transformar estas concentraciones y velocidades en logaritmos de concentración y logaritmos de velocidad para poder representar en Excel y poder hacer el ajuste. Entonces del ajuste tenemos un r cuadrado muy cercano a 1, tiene 4 nueves, así que es mucho. Tenemos el orden de reacción que nos da 0,996 y la ordenada al origen podemos sacar el logaritmo de k. Ese orden es prácticamente 1 y del logaritmo de k podemos calcular la constante. Así que con todo eso podemos obtener nuestra expresión de la ley de velocidad. Luego, para una segunda parte, lo que nos pedían era realizar el método integral. En el método integral, repasemos, lo que nosotros hacemos es proponer un orden de reacción, integramos la expresión de la velocidad para relacionar directamente la concentración con el tiempo y pasamos por alto lo que es el cálculo de la velocidad. Entonces, bueno, para proponer el orden de reacción, la velocidad la relacionamos la definición, que es esta variación en la derivada de la concentración con el tiempo, y la igualamos a la ley de velocidad con un orden que nosotros vamos a proponer.
de lo que hicimos anteriormente, nosotros ya sabemos que el orden es igual a 1, así que lo que vamos a hacer, si no lo supiera, tendría que probar distintos órdenes, pero en este caso, como ya lo sé, voy a probar el orden 1. Entonces, propongo que alfa es igual a 1, separo variables y realizo la integración, y llego a la expresión que dice que el logaritmo de CA de la concentración de A en un determinado tiempo dividido la concentración de A inicial es menos K por ese tiempo. Entonces, con los datos que teníamos, puedo calcular logaritmo de CA sobre CA0, puedo representarlo y cuando lo represento veo que el R cuadrado es igual a 1, incluso con mucha precisión. Tengo 4 ceros ahí, 4 decimales y aún así, digamos, tengo que es 1, así que es un excelente índice de correlación lineal. De esa manera puedo garantizar que es de orden 1 y de la pendiente yo puedo sacar menos K. Así que en este caso, entonces, la velocidad sería ligeramente distinto, pero aproximadamente, muy aproximado a lo que calculamos por los otros métodos.